En el video anterior discutimos en detalle el propósito del curso y sus objetivos. En este video nos introduciremos a conocer el origen de los hispanos y algunos datos generales de esta población en Estados Unidos y Puerto Rico. En el 1980, el instrumento del censo popularizó el término hispano en Estados Unidos. La Oficina de Administración y Presupuesto de Estados Unidos, OMB por sus siglas en inglés, define hispano o latino como una persona de origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano u otra cultura u origen español, independientemente de su raza. Las agencias del gobierno federal de Estados Unidos deben adherirse a las normas emitidas por la Oficina de Administración y Presupuesto que especifican que la raza y el origen hispano, también conocido como etnia, son dos conceptos separados y distintos. Para entender en detalle la diferencia entre raza y etnia, la National Geographic define la raza como una categoría de la humanidad que comparte ciertos rasgos físicos distintivos. Por otra parte, define etnia como aquellos grandes grupos de personas clasificadas de acuerdo con el origen o antecedentes raciales, nacionales, tribales, religiosos, lingüísticos o culturales comunes. Los hispanos son una etnia, no una raza. Entender la diferencia es importante ya que la literatura revisada del censo demuestra que confundir estos términos y clasificarlos erróneamente afecta los datos del registro civil. Los hispanos son el grupo de minoría más grande de los Estados Unidos, permitiendo así que el español sea el segundo idioma más hablado. Para la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, no existe una definición acordada internacionalmente sobre qué grupos constituyen minorías. En todos los países del mundo hay personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas que enriquecen la diversidad de sus sociedades. No obstante, las minorías se enfrentan a múltiples formas de discriminación que dan lugar a la marginación y la exclusión. La entrada de la población hispana en Estados Unidos ha aumentado 47 millones desde el 1980. Para el 2020 alcanzó los 62.1 millones. En la década del 2010 a 2020 tuvo un aumento del 23% de la población. La siguiente gráfica nos permite tener una visión amplia del incremento de la población hispana en Estados Unidos desde el 1980 hasta el 2020. Para el 2021, los datos del censo estimaron que la población general de Estados Unidos era de 331.893.745 personas, de las cuales 62.529.064 eran hispanos, lo que equivale al 18.8% de los hispanos en Estados Unidos. Estos datos reflejan que los hispanos son uno de los grupos de más rápido crecimiento en Estados Unidos. De hecho, para el 2044, se proyecta que más de la mitad de todos los estadounidenses pertenecerán a un grupo minoritario. Para el 2050, se espera que la población hispana alcance alrededor de 106 millones de habitantes en los Estados Unidos. De acuerdo con los datos de la Oficina de las Minorías del Departamento de Salud y Recursos Humanos de Estados Unidos, los 10 estados con mayor población de hispanos son California, Texas, Florida, New York, Arizona, Illinois, New Jersey, Colorado, Georgia y New Mexico. Para entrar en contexto, hay que conocer cuáles son los países que componen la población y etnia hispana. Estos son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Puerto Rico, El Salvador, España, Uruguay y Venezuela. Los hispanos en Estados Unidos provienen de todos los países de etnia hispana antes mencionados. Sin embargo, los 5 países con mayor presencia de hispanos en Estados Unidos son México, Puerto Rico, El Salvador, Cuba y República Dominicana. La siguiente gráfica de los datos del censo del 2021 refleja que los mexicanos son el origen hispano de mayor presencia en Estados Unidos con 37.235.886 habitantes. Puerto Rico es el segundo país con más hispanos en Estados Unidos con un estimado de 5.798.287 habitantes, seguido de los salvadoreños, cubanos y dominicanos respectivamente. Hablando de Puerto Rico, para el 2021 los datos del censo estimaron un total de 3.263.564 habitantes, de los cuales 84.097 habitantes eran provenientes de otros países de etnia hispana. Esto equivale al 2.6% de otras etnias hispanas en el archipiélago. En Puerto Rico, las poblaciones de origen hispano no puertorriqueño provenientes de República Dominicana, Cuba, Venezuela, Colombia, México, son las que predominan en la jurisdicción de Puerto Rico. La gráfica que se presenta de datos del censo para el 2021 destaca que la población de minoría con mayor presencia entre los habitantes de Puerto Rico es la dominicana,
con 54.461 habitantes, seguido de la cubana con 8.730 habitantes. La población venezolana, colombiana y mexicana le siguen los pasos. La mayoría de estas poblaciones en Puerto Rico se concentran en el área metropolitana entre los municipios de San Juan, Guaynabo, Carolina y Bayamón. La comunidad de hispanos es una población diversa y llena de tradiciones coloridas cuyas costumbres se han sumergido a Estados Unidos a través de festivales como el Día de Reyes y el Día de los Muertos. Muchas de las familias hispanas buscan conservar la cultura de sus países de origen y enseñar a las generaciones más jóvenes a mantenerse conectadas con sus raíces. Todo esto ha permitido a los Estados Unidos adentrarse a la cultura hispana. Pero más allá de compartir sus tradiciones, la llegada de los hispanos a Estados Unidos y su incremento continuo ha tenido tremendas implicaciones para los sectores de la salud, la educación y la fuerza laboral de la nación americana. Por tal razón, es esencial comprender mejor estas consecuencias para abordar adecuadamente las necesidades de salud pública mediante los determinantes sociales de la salud, que han marcado significativamente las disparidades de salud y las minorías de una sociedad cada vez más multicultural.